Hola, hola, corazones enamoradizos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un chute de romance turco del bueno, porque en el vídeo de hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de los mini dramas turcos, esas joyas cortitas pero intensas que te roban el corazón en un abrir y cerrar de ojos. Prepárense para reír, llorar, suspirar y probablemente obsesionarse con algún nuevo galán o alguna heroína indomable. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me llamo y en este canal amamos todo lo relacionado con el entretenimiento, pero con una debilidad especial por las historias que nos tocan el alma. Si les gusta el contenido que les traigo, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de amor, pasión y drama en formato mini. ¿Están listos? Yo sí. Los mini dramas turcos han ganado una popularidad increíble en los últimos años, y no es para menos. En un mundo donde el tiempo es oro, estas producciones nos ofrecen historias completas y satisfactorias en un formato más corto y accesible. Son perfectos para ver entre clases, durante el almuerzo o incluso antes de dormir. No requieren el compromiso de una serie larga, pero te dejan la misma sensación de haber vivido una aventura emocionante. Una de las cosas que más me atrae de los mini dramas turcos es su capacidad para condensar emociones intensas en pocos episodios. Los guionistas son maestros en crear personajes complejos y situaciones dramáticas que te enganchan desde el primer minuto. No hay tiempo para rellenos innecesarios, cada escena tiene un propósito y contribuye a la trama principal. Además, la calidad de la producción suele ser impecable. La fotografía, la música y las actuaciones son de primer nivel, creando una experiencia visual y auditiva que te transporta directamente a Turquía. Y por supuesto, no podemos olvidar la belleza de los paisajes turcos, que a menudo se convierten en un personaje más de la historia. Pero, ¿qué hace que estos mini dramas románticos sean tan adictivos? Creo que la respuesta reside en la combinación de varios factores. En primer lugar, la química entre los protagonistas suele ser explosiva. Los actores turcos son conocidos por su talento y su capacidad para transmitir emociones con una mirada, un gesto o una simple sonrisa. Cuando ves a dos personajes que se atraen irresistiblemente, es difícil no sentir esa conexión también. En segundo lugar, los argumentos suelen ser muy originales y atractivos. Si bien muchos minidramas siguen la fórmula clásica del chico conoce a la chica, siempre hay un giro inesperado, un obstáculo que superar o un secreto que descubrir que mantiene al espectador pegado a la pantalla. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, los minidramas turcos nos ofrecen una visión idealizada del amor. Nos muestran relaciones intensas, apasionadas y llenas de esperanza, donde el amor verdadero siempre triunfa al final. En un mundo donde a menudo nos enfrentamos a la decepción y la desilusión, estas historias nos dan un respiro y nos recuerdan que el amor sigue siendo posible. Ahora, para que se hagan una idea más clara de lo que estoy hablando, quiero recomendarles algunos de mis mini dramas turcos románticos favoritos. Empecemos con Benim Tatlıyalan. Esta historia es una joya. Nos cuenta la vida de Nehat, un padre soltero que le ha contado a su hija Kayra que su madre está en América trabajando, cuando en realidad la abandonó. Para mantener la mentira, Nehat contrata a Suna, una joven que se hace pasar por la madre de Kayra. Obviamente la situación se complica cuando Nehat y Suna empiezan a enamorarse. La trama es encantadora, los personajes son adorables y la química entre los protagonistas es innegable. Es una historia sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de la familia y sobre el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Otro mini drama que me encantó es Bay Jail. Esta comedia romántica sigue la vida de Ozgur, un hombre rico y mujeriego que no cree en el amor verdadero. Un día conoce a Ezgi, una joven que acaba de ser abandonada por su novio y que está decidida a encontrar el amor verdadero. Ozgur decide ayudar a Ezgi a conquistar al hombre de sus sueños, pero en el proceso, ambos se dan cuenta de que quizás el amor siempre estuvo más cerca de lo que pensaban. La serie es divertida, ligera y llena de momentos adorables. Además, Can Yaman está absolutamente irresistible en el papel de Ozgur. Si buscan algo un poco más dramático, les recomiendo Siyabe Yazask. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario frío y despiadado. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida, y a partir de ahí, ambos empiezan una relación turbulenta y llena de altibajos.
La serie es oscura, intensa y muy adictiva. La actuación de Ibrahim Çelikkol como Ferhat es simplemente espectacular. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Her Yerdesen. Esta comedia romántica cuenta la historia de Demir y Selin, dos personas que se ven obligadas a compartir la misma casa y el mismo espacio de trabajo. Demir es un arquitecto obsesionado con el control, mientras que Selin es una joven creativa y espontánea. Al principio ambos se odian, pero poco a poco, la convivencia forzada hace que surja una atracción irresistible entre ellos. La serie es divertida, romántica y llena de situaciones cómicas. La química entre Furkan Andy y Aybüke Pusat es maravillosa. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchos otros mini dramas turcos que vale la pena descubrir. Les animo a que exploren este género y encuentren sus propias joyas ocultas. Ahora, antes de terminar, quiero darles algunos consejos para disfrutar al máximo de los mini dramas turcos. En primer lugar, busquen una buena plataforma de streaming que ofrezca subtítulos en español de calidad. No hay nada más frustrante que tratar de seguir una historia con subtítulos confusos o mal traducidos. En segundo lugar, no se dejen intimidar por la duración de los episodios. Aunque sean más cortos que los de una serie normal, los mini dramas turcos suelen tener un ritmo rápido y te enganchan desde el principio. Y en tercer lugar, prepárense para enamorarse. Los mini dramas turcos tienen un encanto especial que te atrapa y te hace soñar con historias de amor perfectas. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de los mini dramas turcos románticos, esas producciones cortas pero intensas que te roban el corazón con sus historias de amor, pasión y drama. Les he recomendado algunos de mis favoritos, desde comedias románticas ligeras hasta dramas oscuros y adictivos, y les he dado algunos consejos para disfrutar al máximo de este género. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya animado a descubrir los mini dramas turcos. Hay un mundo de historias esperando a ser descubiertas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me encantaría saber cuáles son sus mini dramas turcos románticos favoritos. Déjenme sus recomendaciones en los comentarios. Estoy ansiosa por leerlos. También me gustaría saber qué tipo de contenido les gustaría ver en el canal en el futuro. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo, corazones enamoradizos. Que tengan un día lleno de amor y felicidad. Adiós.